El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La libertad que Cristo en su humanidad, en su naturaleza humana, va alcanzando es muy impactante. A la edad de 12 años, por todo lo que había recibido y le habían enseñado San José y la Santísima Virgen María, por todo lo que ellos le comunicaron, tanto de palabra como por el testimonio, Cristo ya tenía en su naturaleza humana una conciencia muy plena de que el principio, lo primero, lo fundamental, lo más importante era el Padre. Ya había encarnado en su naturaleza humana, por el testimonio de la Virgen y San José, por su enseñanza, aquel Shema Israel, escucha Israel, Yahvé tu Dios es único, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas las fuerzas de tu ser. Lo había encarnado ya en su corazón, y por eso a la edad de 12 años, cuando la Virgen, en ese desarrollo progresivo de la fe que ella también vive, se acerca y le reclama porque lleva 3 días desaparecido sin haberles pedido permiso a ellos, sin habérselo comunicado. Cristo le responde: ¿por qué me buscaban? ¿Por qué andaban preocupados? ¿No sabían que debía estar en las cosas de mi Padre? Y es la libertad que Cristo hoy tiene ya en su adultez, cuando claramente lo ve que va al Padre y que deja el mundo y vuelve a su Padre porque es del Padre. Esta es la conciencia que el bautismo quiso despertar en nosotros. Una conciencia que solamente el Espíritu Santo puede iluminar en lo más profundo de nuestro corazón y decirnos quiénes somos verdaderamente nosotros. Somos creados por Dios. Nosotros no nos le debemos a nadie más. Nosotros solamente nos le debemos a Dios porque hemos sido creados por Él. Es aquello que San Luis María Griñón de Montfort tanto predica en el Tratado de la Verdadera Devoción, cuando precisamente a través de la devoción perfecta a la Santísima Virgen María nos quiere llevar a reconocer de quién venimos, de dónde salimos, cuál es nuestro principio, dónde está el sentido del origen de nuestra vida. Está en Dios. Fue lo que Santa Vaquita descubrió
cuando fue evangelizada y por primera vez le dijeron que ella no se pertenecía a esos dueños que la habían maltratado, que la habían violado, que habían abusado de ella, que se habían aprovechado totalitariamente de ella. Ella no se debía a ellos por unos cuantos pesos que habían pagado en Sudán por su vida. Ella se debía a alguien más grande que ellos, y era a Dios, que la había creado, y la había creado por amor, no para maltratarla, no para abusar de ella, no para explotarla, sino para enriquecerla. Y esa verdad de ese anuncio que ella recibió fue lo que le comenzó a dar esa libertad en su corazón, hasta llegar a un conocimiento pleno en su corazón por la gracia del Espíritu Santo, que ella solamente se le debía a este único dueño que era Dios, que la había creado, como bien nos lo enseñan las Sagradas Escrituras, y nos lo ha predicado y enseñado la Iglesia, y como también la Virgen María nos lo ha intentado hacer saber. Aquello que dice San Luis María Griñón de Montfort, que somos de Dios porque Él nos ha creado, y doblemente porque además de habernos creado, fue Él quien nos salvó, quien nos liberó de la esclavitud del pecado, quien pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Esta libertad que vive Cristo, esta libertad fue la que vino a comunicarnos a nosotros. Y no hay experiencia más grata, más hermosa y más bella para el corazón humano que llegar a la experiencia de esta libertad. Poder tener el corazón suelto, totalmente suelto, para amar al Señor y vivir solamente para Él y ser de Él y buscar todo tipo de consuelo, de aceptación, de valoración, de amor, de afecto solamente en Él, porque cuando la conciencia, el corazón llega a este estado de reconocimiento de la verdad plena que da el Espíritu Santo, no hay nada que lo amarre, que lo detenga, que lo pueda manipular, que lo pueda manosear en este mundo. Solamente el Señor. Y ese es el sentido más profundo de nuestra vida y el sentido más profundo de nuestra esperanza, llegar a la experiencia de este amor que transforma. De un amor, como dice San Pablo, que nos pensó desde toda la eternidad. Porque antes de que estuviéramos en el seno materno, lo dice el profeta, yo ya te conocía, yo ya te había pensado, yo ya te había amado. Antes de que estuvieras en el seno materno, yo ya te había elegido. La elección en la Sagrada Escritura es la fuerza del amor, la sombra del amor, el amparo del amor grande de Dios. Antes de que estuvieras en el seno materno, San Pablo lo llega a decir osadamente en la carta a los Romanos en el capítulo 8, que habíamos sido conocidos por Dios de antemano, y se lo repite constantemente a las comunidades donde predica, que habíamos sido también predestinados, habíamos sido elegidos y también glorificados. Es la gracia que todos hemos recibido en el bautismo. ¿De qué otra verdad dependemos nosotros? De ninguna otra. Y el hombre se convierte en un esclavo de sí mismo, o de las criaturas, o del mundo, o hasta del mismo pecado, por falta de tener esta conciencia. Y no llega a esta conciencia porque le falta la experiencia con el amor del Señor. Hoy nos hablan de un gran discípulo a quien San Pablo apreció mucho y en quien confió, Apolo. Llega a la comunidad de Éfeso, una comunidad que San Pablo todavía no había evangelizado de manera perfecta, y allí comienza a enseñar con firmeza y valentía el bautismo de Juan.
Pero Priscila y Aquila, un matrimonio que acompañaron a San Pablo, una pareja que acompañaron a San Pablo durante mucho tiempo y que se convirtió en una familia refugio para el ministerio sacerdotal y episcopal de San Pablo, lo reciben y ven la rectitud de intención con la que este hombre enseña y le completan a través de un anuncio mesiánico el Evangelio. Y comienza a predicar a Cristo y a demostrar ante los judíos, partiendo de las Sagradas Escrituras, que Cristo, que en Jesús está la totalidad del amor del Padre, que en Cristo, en Jesús, se encuentra la totalidad del amor que busca el corazón humano, que en Cristo, Jesús el Mesías, está la totalidad de la libertad que busca el corazón humano, que en Cristo, en Jesús, está la totalidad de la libertad, del consuelo, de la esperanza, de la confianza y de todo lo que busca y tiene sed del corazón humano. De hecho, algunos perversos y distorsionados en la comunidad de Corinto a donde él es enviado, comienzan de manera perversa a valerse del impulso ungido que este hombre tiene para despreciar a San Pablo. Y fue un momento muy doloroso para San Pablo, porque había unos cristianos que no tenían rectitud de intención en la búsqueda del Evangelio, y como tenían ciertas incomodidades y sesgos con la exigencia y la radicalidad del apóstol San Pablo, se comenzaron a valer de Apolo y sobre todo de su conocimiento de la Sagrada Escritura para despreciar a San Pablo. Lamentablemente así hay gente en la iglesia, inmadura, gente que no tiene rectitud de intención, gente que no está buscando al Señor de corazón, gente que tiene envenenado el corazón, que lo tiene dañado, perverso, porque todavía no han puesto su mirada totalmente en el Señor, porque todavía en su conciencia afectada no tienen claro que la única fuente del amor es el Señor, y cogen el nombre de algunos para despreciar a otros, y cogen incluso, como lo advierte San Ignacio de Loyola en las reglas para sentir con la iglesia y discernir y poder sentir con la iglesia, cogen hasta los nombres de los santos para despreciar a otros. Esto llevó al apóstol San Pablo a un sufrimiento muy grande, pero esta gente dañada, que quería dañar al apóstol, no se dio cuenta que le estaba haciendo un favor muy grande, porque esto llevó a San Pablo a un descubrimiento de una libertad muy grande. A mí qué me importa que ustedes me juzguen, piensen lo que quieran de mí, ese es problema de ustedes. Yo no me voy a dejar atormentar ni amarrar por sus criterios dañados e inmaduros. Que mi juez sea el Señor. Esto llevó al apóstol a descubrir esa grandeza de la libertad que Dios le había dado. Ese sufrimiento, esa prueba, ese rechazo, ese desprecio de algunos que valiéndose de Apolo, no porque Apolo tuviera esa orientación en su predicación, en su enseñanza, sino por el corazón pervertido de estos, querían mortificar la vida del apóstol, querían dañarlo, querían lastimarlo. Y San Pablo, que vive en la misma libertad que Cristo vive, porque ha recibido de él esta libertad, no se deja detener ni amarrar por ningún criterio humano y mundano. ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Se lo preguntan los corintios. ¿Quién es Cefas? Todos somos lo mismo, servidores de Dios. No somos más que esos. Ustedes no fueron bautizados en nombre de Apolo. Ustedes no fueron bautizados en nombre de Cefas. Ustedes no fueron bautizados en nombre de Pablo. Gracias a Dios, ni siquiera yo bauticé a ninguno allá en la comunidad de Corinto.
Ustedes fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Qué lamentable que hoy en la Iglesia Católica haya gente que viva la fe como si fueran bautizados en nombre de este obispo, de este cardenal, cuando estaba vivo el Papa Benedicto, como si el Papa Benedicto les hubiera traído la redención, otros en el Papa Francisco, como si el Papa Francisco les hubiera traído la redención, o de este sacerdote, o de este teólogo. Qué lamentable que haya gente así, porque todavía no han llegado a esa experiencia profunda del amor del Señor. Laicos que han hecho dependiente su vida de una comunidad, de un movimiento, de un fundador, de un director, de un superior, que han puesto toda su esperanza y su confianza en ellos, no en Cristo. Y que se someten incluso a los errores de muchos de ellos y participan de esos errores y se hacen cómplices de esos errores porque tienen su esperanza puesta o en ese movimiento, o en esa comunidad, o en esas personas, y no en Cristo. Cristo es muy libre. Ahora dejó el mundo e incluso es tan libre para dejar por un tiempo a sus discípulos, porque su prioridad es el Padre. Cristo no se deja amarrar ni manipular por nada ni por nadie. Ustedes están tristes, angustiados, les conviene que yo me vaya. Déjenme partir. Por eso cuando María lo aprieta después de la resurrección, le dice: María, suéltame, porque aún no he subido el Padre. Entiende que el Padre es más importante que tú. Así era de franco Cristo. Y María no se resintió por eso. La Virgen no se resintió porque le dijo: ¿por qué me buscan si debía estar en las cosas de mi Padre? A la Virgen no se le resiente el corazón ni se le pone maluco por eso, ni a San José. Y entonces todo lo que yo he hecho por usted, que lo tuve 9 meses en mi vientre, que me he trasnochado, que... No, Cristo es muy claro y libre. Mamá, entiende que la prioridad es el Padre Celestial. Él está por encima de ti. ¿Qué hace un corazón inmaduro? A reprochar, a reclamar. Es que la prioridad es Dios. Y si uno quiere amar verdaderamente a los demás, tiene que hacer una opción radical primero por Dios. ¿Por qué se viven tantos desórdenes en la vida matrimonial? Porque Dios no es la prioridad de esos matrimonios. Porque ¿qué se la pasan haciendo los dos? El esposo se esfuerza todo el tiempo por agradar a su esposa. Y por eso San Pablo dice: andan divididos. Y la esposa que se la pasa todo el tiempo buscando cómo agradar a su esposa, andan divididos. La gran luz que nos trajo la Iglesia sobre el sacramento del matrimonio es que la prioridad del sacramento del matrimonio es Cristo. Y por eso lo fundamenta en las bodas de Caná. Porque ¿cuál fue la prioridad de ese matrimonio en Caná de Galilea? No fueron los esposos. Ellos tenían vino, pero ese vino no les alcanzó. Se les acabó. Era el de ellos. Y se necesitaba un vino superior. Y por eso la Virgen va donde Jesús y les enseña a ellos que es donde Cristo, donde deben estar arraigados. Y que no puede ser otro el fundamento de la vida que Cristo. Un esposo que se la pasa todo el tiempo mirando cómo mantiene contenta a su esposa es un esclavo de ella, no de Dios. Y eso se le va a acabar y se va a cansar tarde que temprano. Y una esposa que todo el tiempo, falsamente creyendo que es lo correcto, porque así se lo enseñaron falsamente, porque no es la visión de la Iglesia. Estos no conocen el catecismo, ni conocen el Concilio Vaticano II, ni las orientaciones eclesiales durante todos los siglos del magisterio de la Iglesia y de la palabra de Dios.
No lo conocen, enseñan otras cosas raras. Una esposa que solamente vive para agradar a su esposo es una esclava de él. ¿Y saben qué pasa cuando su esposo tiene alguna imperfección? A ella se le derrumbó todo. Y ya no tiene sentido de la vida. ¿Para qué hiciste de él un Dios? Es que es al Señor a quien nosotros debemos buscar. Y por eso Jesús hoy lo dice claro. Yo les estoy hablando en comparaciones, pero ya no les hablaré más en comparaciones del Padre. En la Eucaristía nosotros vemos plenamente al Padre. Y en la Eucaristía no aparece otro nombre por el cual recibamos bendición desde el inicio hasta el final que por Cristo. Y nunca en el rito de la Eucaristía decimos que recibimos bendición por esta comunidad, por este movimiento, por este fundador o No, por Cristo. Y nunca los esposos van a ver en la Eucaristía que dicen, tú recibes bendición por esta mujer o por este hombre con el nombre de él en el rito eucarístico. No. Es una alabanza, una gratitud al Padre en Cristo Jesús. Y si invocamos a los santos, los invocamos como modelos de esta libertad que eligieron a Dios. Y si todos los santos vinieran en estos momentos y se nos aparecieran y vinieran a decirnos qué es lo más importante, si ellos o el Padre o Cristo o el Espíritu Santo, sin vacilar nos dirían la Trinidad. Y después de la Trinidad la Virgen, todos los santos en consenso nos lo dirían. La gente está muy errada dentro de la iglesia, hay mucha gente errada. Yo recuerdo una vez, y eso a mí me sirvió mucho, apenas tenía 2 años de estar aquí en la comunidad, un sacerdote que nos estaba hablando de cuál era la verdadera función de las comunidades eclesiales en la iglesia, que solamente era un instrumento, no eran un fin, nos estaba haciendo esa aclaración, que el fin era Dios, y que uno un medio podía tenerlo hoy y mañana no tenerlo y no había ningún problema. Y nos dijo, yo vine escandalizado de ver algo estos días. Estuve en una comunidad religiosa y un discurso larguísimo, donde se habló de la comunidad pero muchísimo tiempo y de la fundadora. Y de Jesús no se habló. Dijo, esas ya perdieron el rumbo, porque el centro no es Jesús. Hoy hay lugares dentro de la iglesia miren, todos esos debates que ha habido en la iglesia con el Papa Francisco, que el Papa Benedicto, hubo más gente que se dedicó a hablar de uno y del otro que de Jesús. Ni siquiera al Papa Francisco le gusta eso, ni es a lo que ha incitado a la iglesia, ni el Papa Benedicto, mucho menos. ¿Por qué? Porque el nivel de inmadurez que hay hoy en la fe es altísimo. El Papa Benedicto XVI hablaba de una era neopagana dentro de la iglesia. Y hay gente que tiene el nombre de católico, pero es más pagana que quién sabe, hasta sacerdotes y todo, y obispos, que vivimos paganamente la fe. Porque nos falta el fundamento de la fe, el centro de la fe, que es Cristo. Y cuando a uno le falta el centro de la fe, el fundamento de la fe, de la esperanza y del amor, que es Cristo, está hecho nada. Uno ya tiene su corazón puesto en otros dioses. Eso sí, téngalo por seguro, porque el corazón no puede estar suelto. Tiene que estar arraigado a algo o a alguien. Si no es a sí mismo, a un lugar o a una persona o a un grupo de personas, y eso es muy peligroso. Porque la tentación de la idolatría nos acecha todos los días. Nuestra dependencia solamente es del Señor y nada más que del Señor. Él es nuestra luz, nadie más. Él es nuestro pastor, nadie más. Él es nuestra puerta, no hay ninguna otra. Él es nuestro amparo, no hay ningún otro. Por eso en Colombia la gente, por ser idólatra,
y ponerse a creer en los instrumentos y en los seres humanos y fiarse de ellos, cometió el error tan grande por el cual estamos purificando hoy, porque las cosas hubieran sido diferentes. Si los católicos de Colombia, por lo menos tantos que votaron tan mal votado, hubiéramos sido fieles al Señor, pero fue una infidelidad al Señor terrible al elegir el mal menor, votando por gente abortista. ¿Qué es eso? Formas de idolatría. Se pusieron a seguir gente supuestamente católica. Digo supuestamente porque un católico verdadero jamás va a dar esas orientaciones tan torcidas, ¿sí? Por ponerse a seguir idolátricamente a gente y no al Señor. Eso así. Y hoy nos lamentamos en Colombia. Claro, es culpa nuestra. Es culpa nuestra. Eso no es culpa de Dios. Es culpa de esas malas elecciones que hicieron, de esa traición al Señor, de esa infidelidad al Señor. Ahora no nos lamentemos, más bien agradezcamos que el Señor nos da la oportunidad de purificar todo lo que está pasando. Porque hubo orientaciones así dentro de la iglesia. Y lo más peor de todo es que lo siguen defendiendo. ¿Saben por qué el aborto está despenalizado hasta el 6º mes? Porque hemos sido infieles. Una nación fiel al Señor no estaría así. Una nación bien evangelizada no estaría así. ¿Por qué está despenalizado el aborto? Porque esas caricaturas de evangelización que hay no son reales. Porque si fueran reales hubiera conversión real en el corazón y hubiera transformación masiva. ¿Saben por qué está tan disparada la ideología de género hoy en nuestro país? Y la educación tan perversa en los colegios por culpa nuestra. Porque esta estadística cuantitativa de la que el Papa Francisco denunció en una de las misas crismales y nos dijo a los sacerdotes que cuidado caíamos en esa tentación del pragmatismo cuantitativo, porque hay gente así dentro de la iglesia, todo estadísticas, pero lo dijo el Papa Francisco en la misa crismal, cuidado sacerdotes, tentación del pragmatismo cuantitativo, por números. Y la gente cree que por muchas camisetas y rosarios externos y medallas externas y cosas externas que se lleven, hay mucha santidad. No. Hasta detrás de una sotana, un hábito, o un clériman, o un ornamento, se puede esconder tanto. Por eso Cristo le apostó a la pureza del corazón. De hecho, en la cruz le quitaron las vestiduras antes de crucificarlo. Ese es nuestro sumo sacerdote. Miren, con los abusos a menores, ¿saben qué estaba pasando en la iglesia? Lo denunció el Papa Francisco. Obispos se volvieron cómplices por proteger una falsa imagen de la iglesia y encubrieron a sacerdotes que abusaban de menores, porque es que entre 2 daños evitemos el peor, escojamos el menor, que nadie se dé cuenta para que no se dañe la fe de la gente, y la fe ya dañándose. La valentía del Papa Francisco ha sido impresionante. De verdad que ese hombre está vivo por puro milagro de Dios, porque al Papa no le importó. Esta es la iglesia. Y no mostremos una falsa imagen, porque el concilio lo dijo claramente, es una iglesia santa, pero también es pecadora. Hay gente porque por vender la falsa imagen de un movimiento laical esconden y tapan, o de un grupo, de una comunidad religiosa, esconden y tapan la realidad. Eso es perverso, eso es corrosivo, eso es corrupción.
tanto que la ha denunciado el Papa Francisco, que ha sido muy valiente, y tenemos que darle gracias a Dios por esa valentía. Por eso le han tirado como violín prestado. Y el amor que se tuvieron los dos papas en vida, ni qué decir, el uno apoyando al uno y el otro al otro. Papa Benedicto y Papa Francisco. Hermanos, no pretendamos, como nos lo ha advertido tanto el Papa Francisco, ver una falsa imagen de la vida cristiana. Él lo ha dicho muchas veces, no podemos caer en un cristianismo de caricatura, lo decía Benedicto XVI, el Papa Francisco, que es más coloquial, lo dice de maquillaje, de apariencia. Y hay mucho cristiano de apariencia, de pura camiseta, de puro signo, de puro rosario externo, de pura medalla externa, y su vida, su pureza de corazón, ¿cómo está? Su fidelidad de corazón al Señor, ¿cómo está? Su lucha contra el pecado, ¿cómo está? No nos dejemos arrastrar por las apariencias. Apolo fue un gran discípulo y con firmeza demostraba que el único Salvador era el Señor. Nosotros tenemos que ser muy valientes hoy y no nos puede dar miedo hablar del Señor abiertamente. A nosotros la salvación no nos la da ningún ser humano, ni un sacerdote, ni un obispo, ni un cardenal, ni el Papa, ni un movimiento laical, ni un fundador, ni una fundadora. La salvación nos la da el Señor y todos los días nos lo demuestra en la Eucaristía. Lo demás somos instrumentos para mostrar la única referencia, el único fin al cual nos debemos dirigir, que es el Señor. Y démosle gracias al Señor por nuestra iglesia. Si algo hermoso tiene el catecismo es eso, que una nos centra en Cristo. El catecismo desde principio a fin nos centra en Cristo, no da vueltas. Porque no presenta una iglesia autorreferencial, habla de Cristo. Y sabe que la iglesia existe, como le decía San Pablo VI, el Evangelio anunciante, para anunciar a Cristo. Y no más. Y ninguno de nosotros está para nada más. Ni religiosos estamos para hacernos protagonistas nosotros, ni para ser protagonistas nuestras comunidades. El protagonista es Cristo. Y pidámosle al Señor que purifique rápidamente nuestros corazones. Porque la perversión y la corrupción que va entrando es terrible. ¿De qué le sirve a uno ser impecable externamente y corrompido internamente? Eso no sirve sino para la perdición. Nosotros tenemos que vivir una vida cristiana de corazón y del alma, en la libertad de saber que somos hijos de Dios, creados por Él, que nos le debemos a Él y que Él es nuestro origen y nuestro fin, y no importa que lo perdamos todo en este mundo, con tal de ganar al Señor. Para mí la vida es Cristo, la muerte una ganancia. Todo lo considero basura, todo, con tal de ganar a Cristo, mi Señor. Por Él deseo perderlo todo, y ya a causa de Cristo nada tiene valor para mí. Y si tiene valor, lo tendrá en el corazón de Cristo, no fuera del corazón de Cristo. Si vamos a amar y valorar a alguien, amémoslo en el corazón de Cristo. Valorémoslo en el corazón de Cristo, no más. No nos dejemos engañar, que la gente hoy está muy confundida, llena de miedo, de pavor, y una persona con miedo es una persona ciega. Es una persona ciega a la cual el demonio, la propia humanidad, la propia razón lo pueden engañar. Cuando se tiene la libertad del Señor, hay claridad, hay luz. Cuando se decide a quién se sigue y a quién se busca, seremos hombres y mujeres verdaderamente libres como lo fue el Señor. Por eso que nuestra elección radical
sea el Señor y nada más que Él.